Ahora, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? Hola, buenos días a ambos. días. Saludo a la tripulante faltante, que seguramente estará cumpliendo tareas gremiales, Está en asambleas. sí, fundamentales. Y el mérito de ustedes es sostener la tripulación con lo que queda, o sea, es lo que hay. Cubrir las ausencias con lo que hay, ¿viste? Seremos lo que seremos, pero llevar el programa adelante. Serán lo que serán, pero le ponen todo lo que tienen. No, coincidiendo con lo que vos planteás, Nel, la idea de hoy es editorializar, conversado con ustedes sobre que no nos distraigan, sería el título. Que no nos distraigan, porque primero, para poner en valor lo que pocos ponen, ¿no? Que la importancia de la política es la situación internacional. Porque siempre te quieren llevar a la bañadera, ¿viste? Siempre te quieren llevar al reducto provincial, a lo chiquito, a lo más pequeño, para impedir que vos puedas ver hacia dónde va el mundo, ¿no? Entonces, en ese hacia dónde va el mundo me parece que están sucediendo cosas muy importantes, que muestran en principio la validez de la definición todavía, la validez todavía porque no es eterno, hasta este momento es válida la definición de Álvaro García Linera, que habla del tiempo liminal, ¿no? Hay un tiempo suspendido, un tiempo liminar, un tiempo en el que se libran batallas y donde los sectores vinculados a nuestro pueblo, a los pueblos del mundo, a los trabajadores y trabajadoras, triunfan, son derrotados y vamos buscando una salida hacia donde irá la humanidad en los próximos 30, 40 años, ¿verdad? Como bien muestra la historia y sobre todo cómo se analiza desde el punto de vista de la dialéctica materialista, y también hay que decirlo, porque lo analizamos así, porque lo analizamos desde la dialéctica materialista, no lo analiza en términos metafísicos, en términos de creencias de la fe. Y en eso me parece que, obviamente, hay 3 o 4 cosas muy promocionadas y otras no tanto. La de mayor promoción y la que nos tiene a todos y a todas pendiente del día a día es la guerra con Irán, que reemplazó 2 situaciones, una de guerra y la otra de exterminio fascista. Digamos, el conflicto con Irán, por las proporciones, la magnitud y el efecto concreto que tienen en el mercado mundial, producto de que pasa el 20% de los hidrocarburos, tapó en parte la situación de la guerra con Ucrania y el fascismo asesino del sionismo sobre el pueblo palestino, ¿no? Me parece que, entre otras tantas cosas que pasan en el mundo que poco conocemos, pero me parece que esos son dos o tres elementos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, me parece que hay derrotas a varias bandas de parte del principal imperialismo de la Tierra, que obviamente que es el imperialismo yanqui, en principio donde una nación se le planta de manera soberana, de manera que se preparó, obviamente, pero que se planta poniendo un límite claro, marcando pautas que pueden ir a un escenario completamente distinto en el futuro en términos de correlación de fuerza. Eso obligó a superpotencias europeas a retirarse de la escena, a aislarlo a los Estados Unidos. Bueno, digo, lo que dice Macron, lo que Inglaterra está por debajo de la línea de flotación, calladito, haciendo lo que hacen siempre los ingleses, estando y no estando, especulando con todo y manteniendo sus posiciones, ¿no? España fue la primera que impidió que los Estados Unidos usen sus bases, que tienen bases en España, para el tema de la guerra con Irán. Sí, por eso digo, esa es una primera derrota de la OTAN, ¿no? Que eso, digamos, si uno lo ve en perspectiva, pero también lo ve en retrospectiva, con el armado de los BRIC, que siempre venimos diciendo que es un bloque en primer término de intercambio económico
y que va teniendo otro rol más de coordinación política, por lo menos, ¿no? Los chinos haciendo lo que marca Sun Tzu, mirar desde la montaña cómo tus enemigos se equivocan, digamos, y no interrumpirlos, ¿no? Es una vieja enseñanza. Me parece que ahí hay un tema. Luego los rusos aprovechando a full, ofreciendo petróleo al mundo, y me parece que eso, yo lo hago muy cortito, muy chiquito, podríamos hablar 2 horas de esto, pero eso tiene otra contracara, que no es solo el aparato bélico, militar, que ya, digamos, se podría hablar un rato largo, porque hay información de todo tipo, pero la humanidad no se detiene, y la humanidad no convalida cualquier cosa. 7 millones de estadounidenses se movilizaron en una movilización histórica, poniendo en jaque a Trump. Me parece que ese es el gran dato del retroceso estadounidense, ¿no? Donde todavía los muertos no se cuentan, digamos, de a decenas sí, a gran escala. A gran escala, pero donde aparece la búsqueda de un piloto que no aparece, ¿no? Pero empieza a haber una crisis en el ejército israelí, que digamos que fue contado por propios funcionarios del sionismo. Entonces me parece que ahí ya el escenario bélico de crisis, de guerra, ha puesto, digamos, a los pueblos en marcha. Gran movilización popular en Irán, ¿no? Y en los pueblos cercanos, ¿no? Digamos, eso me parece que es un empujón a la lucha por la libertad en todo el mundo, ¿no? Es muy interesante lo que pasó en Irán, porque el tema de la agresión externa hizo abroquelar al pueblo iraní, porque no todos tienen la misma mirada sobre la forma de gobernar dentro de Irán, pero ante la agresión de los Estados Unidos, ahí se juntaron todos. No, claro, porque el punto no es embellecer el gobierno de Irán, sino analizar el escenario bélico y la autodeterminación del pueblo. Yo no estoy lejos de embellecer o criticar algo, sino esa es la descripción. Pero lo que estoy tratando de mostrar es cómo los pueblos se van poniendo en marcha y van reaccionando frente a eso. En ese sentido me parece importante cómo es esa política internacional y cómo se pueden filtrar cosas. En el medio de todo ese proceso es la introducción de los barcos rusos llevando petróleo y un poco de alivio a Cuba. Digamos que lo tenían, o lo tienen, mejor dicho, con un bloqueo sanguinario desde hace 60. décadas, que no hay forma de explicar ese bloqueo y no hay forma de explicar cómo la humanidad no rompe con ese bloqueo, ¿no? Porque, digamos, es un hecho de cierta novedad que en el medio de tanta agresión ingrese el buque ruso. Eso habla no solo de las relaciones cubano-rusa, que son históricas, sino del debilitamiento de la presión de Estados Unidos. En el medio, elecciones de Francia. Obviamente que la situación de Irán y la guerra y el fascismo creciendo en el mundo tuvo que ver. Digamos, yo el otro día estaba haciendo el repaso, las principales ciudades de Francia ganó la izquierda. En las principales. Después puedo decir si ganó la izquierda más radical o menos radical. No ganó el fascismo. Ahí hay un rol de los mayores, que lograron en un periodo de más o menos de 10 años volcar la experiencia de lo que fue la lucha antifascista en Europa. Digo porque el creciente, con Marine Le Pen y bueno, y todo lo que conocemos del fascismo europeo, incluso con la primer ministra italiana, ¿no? Había generado una tendencia fascista que tiene mayor influencia política si es en Europa, ¿no? En Francia creció mucho la izquierda
y creció mucho la derecha no fascista. Exacto, la de centro, que le La dicen. de centro, sí, sí. Entre nosotros dos Sí, sabemos que no hay derecha de centro. No. Vos le da un poquito la oportunidad y ¿no? Vuelcan rápido. No hay cero expectativa en la derecha de centro, ¿no? Pero le restó mucho a Marie Le Pen. Claro, sí. Lo que quiero decir es que en un proceso muy corto, yo digo 10 años para decirlo caprichosamente, los pueblos del mundo van haciendo una experiencia hacia dónde va. Esto tiene para mí, mucha importancia en cómo se va a definir el tiempo liminal, en cómo va a ir definiéndose el tiempo liminal. Claramente, ¿por qué pongo esta situación en tensión o en el discurso cuando estamos analizando la Argentina, cuando vamos a analizar Tierra del Fuego, incluso Ushuaia, en breves minutos o segundos? Porque en Chile, más cerquita, gana Karst. Y podríamos decir, bueno, la extrema derecha, nazi, ¿no? Y el pueblo a las calles. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que se equivocan de cabo a rabo aquellos sectores del campo nacional y popular donde todo se juega en el terreno de lo electoral. El terreno de lo electoral para las masas en el mundo es solamente un momento, y cada vez ese momento es más corto si ese terreno de lo electoral no resuelve los problemas más acuciantes que tiene nuestro país. Por eso Macri tuvo 4 años y Milei 2. Milei 2. Porque lo de Macri tuvo un desarrollo con vientos del endeudamiento externo, otro sistema de producción, y bueno, se mantenía la expectativa, de hecho se le gana, pero no como parecería que va a terminar este gobierno. Y en el gobierno de Milei, que fue una brutalidad lo que hizo, hay que decir que fuimos muy poco lo que dijimos de entrada, que esto iba a fracasar, de que había que oponerse y que había que enfrentarlo y había que derrotarlo, y que no podía este gobierno, y seguimos diciendo, no puede este gobierno llegar a cumplir los 4 años porque el pueblo argentino va a mandar, no porque somos antidemocráticos, no porque queremos, no, hay mecanismos constitucionales para que no llegue a 4 años, juicio político. Exactamente, se está impulsando el juicio político. Digo, porque si no parece que cuando vos decís que no tiene que llegar es porque sos golpista. No, hay mecanismos institucionales. Ahora, vuelvo a Chile, el pueblo en las calles. ¿Y en la Argentina? También. En la Argentina el pueblo está en las calles, como puede. Contra la reforma laboral, en defensa de todos los ataques a las políticas, digamos, la marea verde fue la que mayor cantidad de movilizaciones generó. La lucha contra la reforma laboral, cuando las estructuras sindicales permitieron que se expresen, fueron masivas. Ahí aparece una flor de loto se podría decir, en el medio del lodo, que es el Fresu, que empieza a dar esperanza, ¿no? Y que vamos a un plenario el 1 de mayo, dicen los dirigentes que lo están organizando más en la cocina, de más de 1.500 delegados y delegadas. Eso es histórico. No hay, digamos, un hecho reciente que pueda, a partir de sindicatos, algunas federaciones, como puede ser la de aceitero, o una unión, como puede ser la de la UOM, que estén dispuestos a juntar a 1.500 delegados de base para construir un programa de salida de esta situación. Me parece que ahí está la flor del loto, me parece que es importante. La docencia lucha en todo el país. Yo voy a presentar un informe en breve, pero le tiro algunos datos. Y esto es un mensaje desde el Frente Nacional Democrático al resto de las organizaciones. Es posible construir un paro nacional sin la centralidad de Cetera, como lo construyó el Fresu. El Fresu construyó una movilización nacional sin la necesidad de la CGT. ¿Fue más débil? Y sí, claro. Por eso es Fresu y no CGT. Pero se animó. En el mismo sentido, nosotros controlamos la oposición que está dentro o fuera de Cetera, que estaba en alguna otra central o no está en ninguna central, controlamos el 65% de las provincias de la Argentina. En el resto, solamente en 3, que es Entre Ríos, Santa Fe y Mendoza, la oposición ha quedado sin lugares importantes, pero con mucha actividad
política y con mucha actividad del activismo, como es el caso de Santa Fe, los compañeros de Lanzafe Rosario y de toda la oposición de Lanzafe Democrático, que a través de la autoconvocatoria, el ruidazo y una cantidad de cosas, han puesto en marcha la docencia santafesina. En Córdoba tiene gran peso el activismo multicolor. En provincia de Buenos Aires... En Córdoba tuvieron que declararle la conciliación obligatoria porque había un paro de 72 horas de la docencia. Claro, por eso digo, nosotros vamos a mandar un informe. Entonces nosotros le decimos a la docencia de todo el país que es el momento de exigir, sí, de denunciar, sí, a la CETERA y a las conducciones, pero de desbordarla, es ahora. Es ahora, es el momento de construir esa correlación de fuerza distinta en un frente genuino de base de los trabajadores que reivindique el salario, la defensa de la escuela pública, contra el pluriempleo y contra el endeudamiento de la familia, de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros, la política del colibrí en el incendio, haciendo lo que tenemos que hacer de nuestra parte, ayudando a unir la docencia y ayudando a que la docencia en nuestro lugar donde dirigimos, luche. Creo que también vamos a poder construir algo a nivel provincial y vamos a ser parte de la construcción nacional. La historia se está jugando, no está escrita, no está dicho hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la Argentina, pero podemos, como decíamos, ser parte de esos que digan cuáles son las 10 medidas en Tierra del Fuego que se debe tomar, por ejemplo, para hacerse fuerte del federalismo. Lloran por el consenso fiscal y que no se puede y por eso no se puede recaudar más. Ahora, hay una actitud de recuperar el federalismo, y bueno, si nosotros no podemos discutir nada de lo nacional, cerramos los recursos naturales que tenemos en la provincia, cerramos el gas. Y a partir de ahí discutimos cómo sigue la discusión en todo el país. ¿Por qué no lo podemos cerrar? Bueno, vamos a discutir el federalismo en serio, y discutiremos la riqueza y no la pobreza. Creo que estamos en condiciones, por lo menos nosotros lo vamos a intentar hacer, con el resto de las organizaciones, decir cuáles son los 10 puntos para que el trabajo genuino se cree en la provincia. Pero que ese trabajo genuino tenga condiciones dignas de estabilidad, tenga salarios como lo marca la Constitución Nacional en el 14 bis, ¿no? El salario mínimo vital y móvil que cubra las 9 necesidades, que dé educación y que dé salud, que dé justicia, pero también que dé desarrollo, que cuide el medio ambiente, que produzca la cantidad de vivienda que necesita nuestra gente para poder vivir bajo un techo propio y no alquilado, para que nuestra juventud pueda decir me voy a radicar y voy a desarrollarme en nuestra provincia porque no tengo la necesidad de irme, y si me voy es porque quiero, porque puedo y porque busco conocer el mundo, y no porque de otra manera no voy a poder... Que no te expulsen. Exactamente, que no sea una política expulsiva de nuestros jóvenes, nuestros viejos. Digo, eso es el gran desafío que tenemos nosotros y nosotras como parte de nuestro pueblo. Las condiciones para darle pelea están. El gobierno de la provincia puede hacer otra cosa que la que está haciendo, y la dirigencia política de la provincia tiene la obligación de hacerlo. Eso es un poco lo que creo. Las condiciones en el mundo marcan que solamente los pueblos que se animan a luchar por su dignidad, por su autodeterminación y por lo que crean como una vida digna, independientemente de lo que uno esté de acuerdo o no, es el que va a triunfar. Vos hablabas de diferentes movimientos que se vienen dando a nivel mundial que generan que los pueblos se estén expresando. Creo que el caso de Chile, que fue uno de los más cercanitos en los próximos días, ¿no? Después de una victoria de la derecha, el pueblo inmediatamente sale a las calles a defender ciertas luchas que considera irrenunciables, ¿no? Más allá de quien haya ganado en los gobiernos. Hablando de esas condiciones y esos movimientos que se vienen dando, bueno, lo último que mencionaste viene en la línea de la pregunta. ¿Crees que las condiciones en la provincia están dadas para que ya sea o este gobierno que es el que todavía está en ejercicio o quien sea que sea el siguiente pueda llevar adelante políticas que den una respuesta efectiva y real para el sector de los trabajadores y trabajadoras? Nosotros tenemos la necesidad que así sea, primero. Sinceramente no creo que un gobierno que ya lleva 6 años puede hacer otra cosa que la que está haciendo. No veo, porque digamos, primero tiene que tener la voluntad política de hacerlo, y después haber construido los consensos y la fuerza que lo determine. Ninguna de las tres cosas. No tiene la voluntad política, no tiene la fuerza y no tiene los consensos.
Yo creo que hay un sistema de representación democrática que hay que perfeccionarlo, porque es una democracia de baja intensidad, ¿no? Una democracia donde vos votás y después no podés reclamar nada, porque como lo que votaron tiene la legitimidad del voto, hacen lo que se le canta. Claro. Y entonces lo que prometieron no lo cumplen y no pasa nada. Por lo tanto hay un tema a revisar, a mejorar, no a borrar, a mejorar el sistema de participación democrática. Lo segundo es que los trabajadores y trabajadoras de la provincia tenemos que decir presente, tenemos un mundo en la cabeza, una provincia en la cabeza, y estas son las medidas que hay que tomar. Porque digo, qué sé yo, si voy a hablar del sistema educativo, la docencia tenemos un montón de cosas para decir cómo se puede mejorar. Si hablar del sistema de salud, ni hablar de los profesionales, los trabajadores y trabajadoras de la salud. En el ámbito productivo, cantidad de cosas. Incluso he estado hablando con algún pequeño, no es tan pequeño, pero un empresario que le importa el país, ¿no? Más allá de que tiene distintos intereses que nosotros, claramente, que tiene también una idea de cómo desarrollar determinadas cuestiones que tienen vinculado al desarrollo turístico de otro tipo, naval, industrial. Digo, bueno, el problema es si vos vas a configurar un espacio donde los trabajadores tengan la batuta y el resto aporte, porque hasta ahora los otros tienen la batuta y a los trabajadores les llega la migaja. No estamos ni siquiera cerca de la mesa de discusión en esto, y para eso hay que cambiar el gobierno y hay que cambiar la política. Una última antes de ir cerrando, porque bueno, vamos a estar en los próximos días llevando adelante junto a la docencia un paro por 48 horas, mandatado la semana pasada, continuando con el plan de lucha, y probablemente no tengamos oportunidad en estos días de volver a abordar el tema. Bueno, consultarte cómo viene siendo la unidad de la docencia en ese sentido, que viene con el plan de lucha ya desde el año pasado, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, cómo vienen siendo los diferentes momentos y procesos paritarios y la decisión del gobierno también en este último trimestre de un ofrecimiento de un 1% que a la fecha ha quedado solamente en eso. Bueno, la docencia fueguina, como el resto de la docencia, lucha como puede. Luchamos como podemos, en las condiciones que podemos. Y creo que no se le puede reprochar nada. Marcha de antorcha, desobligación, asamblea, paro de 24, 48, digo, en condiciones muy difíciles, endeudadas. Hay que decirlo, con algunos equipos directivos que no ayudan. No es el momento de analizarlo, pero la verdad que en un momento tan difícil que haya compañeros de ámbito educativo que pongan tantas trabas, que persigan, porque vos podés estar no de acuerdo con el reclamo, pero eso no te obliga a perseguir a nadie, ¿no? A nadie le obligamos a nada, por lo tanto no te voy a obligar a que estés de acuerdo. Ahora, de ahí a que persiga me parece que es un montón. Me parece que nosotros venimos haciendo un esfuerzo para intentar unirnos con el resto de los estatales, porque claramente, como decimos nosotros, si acá no se amplía la matriz de recaudación, no hay plata para nadie. Si cayó el 40% de la coparticipación, digamos, magia no vas a hacer. Ahora, tiene que establecerse otro nivel de prioridades y otro sistema de recaudación, que es un poco lo que nosotros estamos empujando y lo que estamos discutiendo. Eso es muy importante para agrandar después el debate. Porque precisamente lo que cae estrepitosamente es el IVA, que el IVA es lo que es el impuesto que cobran a todas las y los argentinos. Entonces, cae el impuesto ese, cae la recaudación por la condición dramática de las familias argentinas, no porque uno está ahorrando. El IVA, que nosotros somos gente mayor, es el impuesto al valor agregado, que es uno de los impuestos más importantes que pagan todo el mundo por igual, que es distorsivo porque paga lo mismo Pérez Compán que Nel Coronel, claro, ¿no? Pero es el mayor sistema de recaudación que tiene la Argentina y de coparticipación. Cae el consumo porque Pérez Compán está a dieta y Nel no puede comprar, la recaudación baja. Digo, esto también es importante poder explicarlo un poco, porque a veces nosotros cometemos los errores de pensar que todo el mundo está al corriente. Paño, claro. Sobre todo en una provincia donde no se paga IVA, pero no se ve en el precio de las cosas.
la diferencia del 21% no se ve en los productos de primera necesidad. Pero bueno, efectivamente, como dice Alejandro, tenemos una situación dramática, porque el principal problema pasaron a ser los salarios y el segundo la búsqueda de empleo. Y ahora ya nadie se cuida ni nadie disimula, incluso cuando te ponen los micrófonos de La Nación Más. Digamos, hay un punto que yo no lo toqué, pero que está claro que el gobierno nacional es un gobierno que está de salida, ¿no? Porque todos los escándalos que se le están filtrando, hay alguien que lo filtra. Pero por otro lado hay una situación, a mí se me configura de la siguiente manera. Tan rápido sale la anticonstitucionalidad de muchos artículos de la reforma laboral. De la reforma laboral, quiere decir que es un modelo que no va ni para atrás ni para adelante. Cuando vos tenés que se filtra todo, que no hay una buena noticia en día, y sobre todo esto hay que unirlo, porque las clases dominantes de nuestro país tienen un olfato exquisito para sus negocios, en lo que yo describí de la situación internacional. Lo único que sostiene al gobierno de Javier Milei es la relación, ya no con el Fondo Monetario, sino con el Tesoro de Estados Unidos. Eso está siendo cuestionado por los propios Estados Unidos. Todo indicaría, por lo menos hubo noticia el fin de semana, de que Trump está tratando de generar un fraude mayúsculo a través del sistema de votación de Estados Unidos, pero que le iría muy mal en noviembre, y si le va muy mal en noviembre, los días de Javier Milei están contados. Porque ¿por qué te estarían prestando plata a vos? ¿Para qué? Sí, esos 20.000 millones de la legislativa quedarán en un recuerdo. Exactamente. Digo porque esa fue la base de la remontada de Milei, que creo que se cometieron muchos errores, pero que entre ellos decir, y el lunes que va a pasar, y el lunes que va a pasar, y el lunes que va a pasar, y la gente dice, yo no quiero que pase nada peor de lo que está pasando, ¿eh? No sé ustedes, pero no, me parece. Y por otro lado, que vino Trump y dijo, bueno, yo la voy a poner, ¿no? Acá está, acá tiene la plata, pero si gana Milei. Pero era otro momento del mundo, no estaba con la política de la amenaza de los aranceles, la negociación de no sé qué, bueno, ahora nubarrones negros para Estados Unidos, y acá está lloviendo a cántaro, está todo inundado, como pasa siempre. Horacio Catena, Tripulantes de la Mañana. Gracias, Horacio. Esperamos tenerte pronto nuevamente en el piso. Vamos a ir a una nueva pausa en esta mañana del día de hoy. Recuerden que a las 10, Daniel Romero, secretario de organización del CIPROSA, aquí en el piso. Así que vamos a tenerle aquí presente. No se vayan, un poco de música en esta mañana de martes, 7 de abril.